¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que es los argumentos de longitud variable. Normalmente cuando nosotros pensamos en argumentos y parámetros, pensamos en algo como esto: public void, por ejemplo, método que recibe un argumento string, otro argumento string, un argumento entero, y bueno, en este caso, este método en particular recibe 3 parámetros y en la invocación le pasamos 1, 2, 3 argumentos. Eso es lo normal cuando nosotros hablamos de argumentos y parámetros. Sin embargo, con las listas de argumentos de longitud variable, nosotros podemos crear métodos que reciben un número no especificado de argumentos. Un tipo de parámetro que va precedido de los 3 puntos en la lista de parámetros de un método indica que éste recibe un número variable de argumentos de ese tipo específico. Este tipo de parámetros puede ser utilizado solo una vez en la lista de parámetros. Además, si no es el único parámetro del método, debe ir al final de la lista de parámetros. El punto de esto es que Java trata a la lista de argumentos de longitud variable como un arreglo cuyos elementos son del mismo tipo. Digamos que queremos dentro de nuestra clase hacer un método que nos permita calcular el promedio de una serie de valores, pero no sabemos todavía cuáles son la cantidad de valores de las cuales necesitamos los promedios, pero sabemos que necesitamos un método que nos permita calcular el promedio, pero no sabemos todavía cuántos va a tener específicamente. Entonces no puedo decirle a un método que reciba una cantidad específica de argumentos porque pueden variar, como su nombre lo indica. Entonces, para esto nos puede ser útil la lista de argumentos de longitud variable. Entonces, vamos a hacer aquí un método estático que nos permita calcular el promedio de una cierta cantidad de números. Vamos a hacerlo por aquí. Y la forma en la que vamos a poner el parámetro va a ser de la siguiente manera. Va a recibir argumentos de tipo double. Ponemos 3 puntos y ponemos simplemente números. Ahora vamos a proceder a hacer el cuerpo de método, que realmente va a ser algo muy sencillo. Simplemente vamos a declarar una variable de tipo double para ir almacenando los totales y vamos a recorrer con un ciclo for each el arreglo que se nos presenta en esta lista de argumentos. Bien, entonces ahora sí, total va a ser igual o más igual a lo que yo tenga en número, y finalmente lo que voy a devolver, return total entre números.length. Como te decía hace un momento, básicamente los argumentos de longitud variable son tratados por Java como si fueran un arreglo, incluso tienen la misma propiedad llamada length. Ahora, simplemente por probar esto, psbm, vamos a poner un método main aquí y vamos a crear algunas variables de 1 igual 10.0, de 2 double de 2 igual 20.0 y double de 4 igual 30.0. Ahora vamos a hacer una serie de combinaciones para ver la versatilidad de este método con argumentos de longitud variable. Voy a hacer primero una impresión por formato por aquí, system.out.print, y vamos a poner por aquí una de 1 va a ser igual, y por aquí el comodín para la variable de 1, .1f, un retorno de carro, de 2 va a ser igual, y nuevamente un comodín, .1f, un retorno de carro, y de 3 va a ser igual, comodín, .1f, de 4, retorno de carro, de 4 va a ser igual, comodín, .1 y un número de coma flotante. Y vamos a pasarle los argumentos n1,
N2, N3, N4. Bien, ahí simplemente hicimos la impresión de los valores que tienen cada una de estas variables. Ahora vamos a ver a través de esas impresiones la versatilidad de esto. System.out.printf, y vamos a poner el promedio de D1 y D2 es, y vamos aquí a poner el comodín para imprimir el promedio, y calculamos el valor del comodín invocando el método promedio de 1, de 2. Ve como aquí le estamos pasando dos argumentos a el método promedio. Y ahora vamos a hacer otra impresión, .printf, y ahora vamos a hacerlo con una cantidad diferente, el promedio de 1, de 2, de 3, y nuestro comodín, y le pasamos el método promedio de 1, de 2, de 3. Una más, printf, y ponemos el promedio de 1, de 2, de 3, de 4, y nuestro comodín de siempre. Y por acá, para calcular el valor del comodín, promedio de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces date cuenta como al mismo método le estoy pasando en una ocasión dos argumentos, en otra ocasión tres argumentos, y en otra ocasión cuatro argumentos. Y en todos los casos me va a dar el resultado correcto. Si ejecutamos, vemos aquí que tenemos el valor de la impresión. Primero simplemente imprimimos el valor de las variables, y luego el promedio de D1 y D2 es 15. Aquí me faltó una. Vamos a ponerle por aquí simplemente un system.out.println para darle un espacio. Y ahora sí, el promedio de D1 y D2 es 15. 15.0. El promedio, voy a ponerle también aquí N. Aquí N, para que haga un retorno al carro. Ahora sí. El promedio de D1 y D2 es 15, de D1, D2, D3 es 20, y de D1, D2, D3 y D4 es 22.5. Y bueno, esa sería la manera en la que nosotros podemos utilizar los argumentos de longitud variable. Por último, una de las cuestiones que te comentabas es que si tenemos más de un parámetro dentro del método, aparte de los parámetros de longitud variable, entonces tenemos que dejar los argumentos de longitud variable hasta lo último. Por ejemplo, si yo pongo string nombre, tiene que ir hasta lo último. Si pongo, no sé, string apellido, en todos los casos este parámetro especial siempre debe ir hasta lo último de la lista de parámetros que puede recibir. Si yo lo pongo al principio, me va a dar un error. Porque siempre tiene que ir, aquí me lo debe indicar NetBeans, parámetros variables o varargs deben ser siempre el último parámetro. Entonces, esa sería la única aclaración a hacer. Fuera de ahí, todo lo demás está bien. Aquí obviamente me está pidiendo que pues, le ponga eso, los parámetros que me faltan, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por esta clase. Si tienes alguna duda, con gusto estoy para servirte. Te saluda Javier Vázquez. Hasta luego.